Hola, ¿cómo están? Gracias por conectarse. Aquí estamos nuevamente con nuestra super maestra, que es Anita Palma, que bueno, ya ustedes ya hemos contado un poco de su currículum desde los primeros videos. Entonces, hoy día la idea es conversar con ella sobre un nuevo tema de mucho interés, que es sobre los parásitos energéticos. Que parece ser algo de poco conocimiento, o quizá que del todo no se ha abierto esa información, pero hay algunos autores que sí la tocan. Yo estuve buscando acá un poco en los libros de la biblioteca, el libro de los espíritus de Allan Kardec habla respecto a eso, a los parásitos energéticos. Así que vamos a partir de lleno con Anita haciendo algunas preguntas justamente que aparecen en ese libro, porque él habla de espíritus que se pueden introducir en cuerpos animados, o más que introducir, de alguna manera están sobre el cuerpo animado, digamos, y pueden incluso llegar a afectar decisiones que tome. ¿Qué nos puedes contar, Anita, sobre estos parásitos energéticos que parece que están mucho más en la vida cotidiana de lo que creemos? Sí, bueno, lo que habla Allan Kardec es absolutamente fidedigno. Él se está refiriendo a una posesión, ¿sí? Ya cuando la entidad atraviesa el campo áurico y toma, diríamos, determinaciones por el humano, entonces ya está poseído. Es decir, hay espíritus que poseen. O sea que por la vulnerabilidad del ser humano, al tener una banda fotónica o un campo áurico muy bajo, de muy bajo nivel vibracional, estos seres pueden avanzar y pueden, justamente entran a través de las emociones, ¿sí? En esa vulnerabilidad, la tristeza, la angustia, el rencor, el resentimiento, gente quejumbrosa, gente muy negativa, ¿sí? Ellos pueden entrar, ¿sí? Eso serían posesos. Ahora, a lo que nos referimos nosotros en este caso, que también eso es muy importante, Gisela, es muy importante el tema de cómo estas entidades atraviesan al ser humano y cómo lo manipulan. Bueno, el tema de los entes parasitarios o larvas parasitarios es, son formas pensantes, eh, no luz, que el humano, sin darse cuenta, el humano común de tercera dimensión empieza a generar pensamientos insanos, palabras insanas. Es decir, nosotros, como humanos de tercera dimensión, esperábamos siempre lo peor, ¿sí? Estábamos desprogramados de la luz, estábamos desconectados de la fuente suprema, teníamos la glándula pineal apagada, parte del cerebro y el ADN cortado. Entonces, nos movilizábamos en contra de los estamentos de la luz, hablando mal, por ejemplo, en un lenguaje negativo. Eh, qué horror es una de las palabras, qué bárbaro, y eso no es una palabra en creación. O pensar que no sé qué hacer, el miedo, incluso lo que está sucediendo hoy, por ejemplo, este temor, que hay que cuidarse porque, en fin, todo este proceso, ¿sí? De miedo, angustia, todo eso no es luz. La tristeza no es luz. Entonces, esos pensamientos o la queja, decir qué horrible día, ya estamos en contra del estamento de la luz. Entonces, por ahí la gente común no entiende, ¿sí? Lo que está sucediendo, y muchas personas dicen, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me va mal? ¿Por qué perdí mi ocupación laboral? ¿Por qué me peleé con mi esposo? En fin, hay una serie de situaciones que nosotros creemos que vienen de afuera y somos nosotros los que generamos. Entonces vamos a aclarar esto, cómo se va generando este proceso de entes y larvas parasitarias. Bien, cuando uno tiene un pensamiento que atenta contra la luz y el amor, algo en desamor, todo lo que se hace sin amor se destruye, lo que indica que la molécula de la luz se apaga y produce un peso, ¿sí? Que ya lo hemos hablado. Entonces, ese peso es una densidad, vamos bajando, apagando nuestra luz. Entonces se van formando puntitos, llamémosle así gráficamente, puntitos en nuestro campo áurico o en nuestro espectro radial, que nosotros tenemos una frecuencia, tenemos electricidad, somos luz. Entonces esas moléculas se apagan, se va generando puntitos negros, diríamos, en el campo áurico,
en nuestra radiación o espectro radial, y se va formando algo nebuloso. A medida que seguimos obrando en contra de la luz en palabra y pensamiento, esa nube, ¿sí?, empieza a tomar una fuerza y se pone gelatinosa en el éter, en el campo áurico, o sea, en nosotros, ¿sí? Entonces esa cosa gelatinosa empieza a tomar vida y se transforma en una ameba. Esa ameba, ¿sí?, que es generada por nuestros pensamientos, o sea, la generamos nosotros mismos, esa ameba ya cobra vida porque ya le dimos demasiado alimento, diríamos. Entonces empieza a succionar para que la persona sea más negativa, porque necesita alimentarse de esta energía no luz, ¿ok? Porque es una entidad no luz, un ente, un egregor. Entonces, esta forma pensante empieza a crecer y se forman monstruos que generamos nosotros, egregores. Y cuando ya es tan pestilente, porque la parte oscura es pestilente, ¿sí?, porque en la luz es aroma y sonido, entonces cuando se va apagando la molécula, se empieza a poner mal olor, ¿sí? Y esa pestilencia empieza esa fuerza negativa, ese egregor, esa ameba grande, o ya se empiezan a tener formas, empieza a tener mal olor y a podrirse. ¿Cómo? Supongamos que nosotros sacamos un pedazo de carne de la heladera y la sacamos y la dejamos un día, se pone oscura. Pasa otro día, se pone más negra. Pasan 2 días más, muy pestilente. Más días, se pudre, salen gusanos. Entonces, nosotros, nuestras formas pensantes que ya se pudren gráficamente, ¿sí?, llegan a un estado de poder de un metal que estallan en entes parasitarios. Son gusanos, arañas, larvas, ¿sí? Son bichitos etéreos que explotan, diríamos, y caen. Entonces nosotros, cuando caminamos por un microcentro, en un aeropuerto, en un centro comercial, en donde quiera que estemos, estos entes parasitarios pululan entre nosotros, ¿sí? Entonces, nosotros si vamos sin protección, somos carne de cultivo, diríamos, porque podemos ir caminando por un microcentro y esas larvas caen en nosotros. Por allí vamos a sentir a lo mejor que algo nos corre y no tenemos nada, o por allí vemos que pasó una araña y no hay nada, y etéreamente sí pasó una araña. Entonces, estas larvas parasitarias, que son todo tipo de insectos, diríamos, malolientes, cucarachas, gusanos, todo eso, pululan en toda la tercera dimensión, en todas, en las escuelas, en los cines, en los micros, en los subtes, en todo. Entonces nosotros tenemos que aprender a cuidarnos. El ser de tercera dimensión que desconoce estos temas no sabe que existe eso. Entonces por allí se siente correr algo y uno dice, ay, me pica y no tiene nada. ¿Sí? Llega a su casa y hay mal olor, en fin, se producen muchas cosas, o se saca la ropa, la ponen en placar en el closet, y claro, en esa oscuridad estos bichos se proliferan, ¿sí? Entonces, la visión etérea, a veces hay casas que están llenas de gusanos. Las cortinas, hay que lavar las cortinas permanentemente, hay que abrir las ventanas para que entre el sol, el aire. Si está lloviendo, la humedad hace bien. Es decir, hay que abrir y ventilar y poner aromas, ¿sí? Como para resguardarse de eso. Pero esto está en todos lados. ¿Ok? Entonces, bueno, estamos diciendo qué pasa con esto, ya vamos a comentar cómo nos vamos a proteger de ello. Pero espero que este gráfico sea claro, ¿sí? Cómo se generan estos entes parasitarios. De Ahora, hecho, lo te que quería dice consultar Alan porque, Kardec, ¿perdón? sí, te quería consultar porque la gente que pueda ver el libro, el audiolibro, el del libro de los espíritus de Alan Kardec, porque también está en audiolibro en YouTube, hay una versión que muestra, va parando cada tanto y mostrando unos pequeños videitos como de ejemplo de lo que dice el libro. Y uno de los videitos que muestra es a una persona que llega de la calle a su casa y que, bueno, viene un poco cansado, qué sé yo, y hay un espíritu sentado en su living
es lo que muestra el video, digamos, que Sí, comienza como a hablarle al oído a la persona y a decirle, toma una cerveza. Y le comienza así es, como a motivar para que vaya al refrigerador a sacar una cerveza. Y viene la esposa, la saluda con mucho afecto, qué sé yo, pero el hombre ya tiene a este como espíritu, por decir así, lo que aparece en el video, que le está permanentemente pidiendo eso hasta que él finalmente abre qué sé yo, el refrigerador, toma una cerveza y recién ahí el espíritu se siente como satisfecho. Es impresionante el video para la gente que no ha visto, está, como digo, en el audiolibro, el libro Los Espíritus de Allan Kardec, y sobre eso te iba a preguntar, ¿es tan así, por ejemplo, la gente que consume algún tipo de droga está instigado por otras entidades que lo están así motivando a es, así consumir? es, así es. Claro, primero hablamos, ¿no es cierto?, de los entes y larvas parasitarias, cómo se generan, que son, diríamos, bichos etéreos, que pululan en todos los lugares. Eso por una parte. Ahora, esto que vos me comentás es un espíritu, es decir, una entidad de bajo astral, que es otra cosa, ¿sí? La entidad es un ser oscuro, que en vez de ser un ángel de luz, como dicen las religiones, los ángeles caídos o los seres oscuros, que son seres etéreos, seres. Lo que decíamos recién son egregores, bichos o egregores, monstruos generados por nosotros mismos. Pero al generar esas larvas y esos entes parasitarios, ¿sí? Esa persona va llena de cosas no luz. Entonces, claro, propicia la entrada de estos seres que son las entidades de bajo astral, que es lo que vos decís, ese espíritu de negación, diríamos, que lo está esperando, como dice Allan Kardec, él habla más de la posesión, diríamos, ¿no? De entidades, ¿sí? Que es distinto a los parásitos astrales. La entidad, lógicamente, ¿por qué está presente allí? Porque la casa está en una baja frecuencia. Si no, no podría entrar. Si hubiese mucha luz, la entidad no puede entrar. Entonces, por eso es que se nos pide también bendecir nuestras casas, o sea, mantenerlas como un templo, ¿sí? Estar ordenada, perfumada, todo en orden, nada de ropas por acá, ropas por allá, zapatos por un lado, ropa arriba de la mesa, desorden. El desorden indica no luz. Si está todo prolijito, todo limpio, las esquinas, todo, no hay pelusas, no hay tela de araña. Las telas de araña son ácaros, son bichitos etéreos, no siempre son arañas, ¿sí? En las esquinas. ¿Por qué las esquinas? Porque la luz, la molécula de la luz gira de izquierda a derecha en forma de remolino, ya sabemos, como una espiral de luz en ascensión, entonces no llega a las esquinas. Ahí es donde se esconden los ácaros, las larvas y todo eso. Entonces toda esa densidad hace que estos seres entren en el hogar. Como dice Allan Kardec, si llega esta persona de afuera con cansancio, muy agotado de su ocupación laboral, o viene en un subte, o viene manejando su vehículo, todo lleno de bocinazos, de ruido, de gente que insulta, viene con una baja vibración. Entonces, claro, atrae, ese ser lo está esperando, porque sabe que ahí tiene, diríamos, su caldo de cultivo, ¿ok? Entonces, claro, porque el ser, ¿sí? La persona llega con una baja frecuencia. Entonces, claro, va a escuchar, esta entidad atraviesa el campo áurico de la persona y le habla, sí, le sugiere y lo incita. Entonces, por eso que las adicciones, todas las adicciones, sin ninguna excepción, son manipuladas por los oscuros, por seres de bajo nivel vibracional. Fíjense que hace poco atendía a un chico joven, no lo conozco ni lo he visto personalmente, virtualmente lo atendí, de otro país. Este chico, ya de 30 y tantos años, eh, era adicto a la pornografía, porque un día cuando era niño encontró un CD que no tenía nombre, lo abrió y tenía pornografía. Entonces él se entusiasmó con esa idea y empezó y no ha podido soltar esa realidad. Esa realidad, ellos, así como los ángeles nos ayudan y nos ponen libros, música, información, en fin, canales para que nos ayuden a estar bien, la otra parte tiene también inteligencia superior, ¿sí? Y entonces acciona al revés de la luz. Y te pone esas, diríamos, como a este chico le pusieron, que seguramente era de sus padres, o vaya a saber de quién,
que encontró ese CD en esa época, que no había todavía toda la frecuencia que hay hoy en cibernética, diríamos. Entonces, eso lo atrapó al niño, ¿sí? Era más chico, era adolescente. Y de ahí en más que no podía soltar esta realidad, ¿sí? Entonces, ellos se valen de muchos argumentos para tomarse a las personas. Por ejemplo, cuando hay adictos a la pornografía, por ejemplo, hay muchas personas que creen que eso es normal. No, ahí hay un montón de entidades, no larvas, entidades, que también se activan, ¿sí? Con toda esta situación. Y se aprovechan del humano y lo succionan. Lo pueden intervenir mientras duerme y lo pueden también manipular, lo pueden manipular no solo energéticamente, sino que físicamente. He conocido casos de manipulaciones físicas de entidades oscuras. El alcohol es lo mismo, el tabaco también. O sea, toda adicción, ¿sí? Adicción no es buena, ¿sí? Si dicen, yo soy adicto al café, eso no es bueno. O sea, adicción, nosotros no tenemos que tener adicciones, ¿sí? Entonces, todo esto es manipulado. Ahora, lo que vos decís, Giselita, son tomas, son posesos, son personas que bajaron mucho la frecuencia, estos seres avanzan, incluso se mueven en el hogar, porque cuando el hogar está oscuro, se grita mucho, hay desorden, a lo mejor hay ropas que nunca se usan, hay revistas viejas que están atascadas, hay gente que le gusta guardar cosas, no las mueve, o no hay mucho movimiento, por eso el minimalismo es muy bueno. Si hay muchas cosas muy pesadas, o hay muebles de nuestros bisabuelos, que eran épocas muy oscuras, por ejemplo, guardan energías, ¿no? De vidas pasadas. Especialmente hay que tener cuidado con los espejos, de comprar cuestiones en las antigüedades. Todo eso va teniendo energías de acuerdo, o lo mismo algún cobertor, algún cubrecama, en donde una persona ha sufrido una enfermedad, queda la energía ahí, y quedan esas larvas. Entonces, las personas, supongamos, se pone ese cobertor, está recibiendo esa energía. Entonces, todas esas cosas, como las personas de tercera dimensión no saben, no las ven, creen que está todo bien. Por eso es mejor no heredar, no recibir cosas que no son de uno. Y si uno recibe, por ejemplo, ropas de otras personas, porque muchas veces nos regalamos, ¿no es cierto?, unos a otros, o regalamos ropas a las personas que lo requieren, esas ropas tienen que ir lavadas, tienen que haber tomado sol o ser bendecidas. El sol es lo primero que hay que usar para que estos entes y larvas parasitarias puedan destruirse, ¿sí? Se destruyen. ¿Qué los destruye? La luz, ¿sí? Y lo que vos comentabas, Gisela, en cuanto a las posesiones y las adicciones, tiene que ver con que si él toma una cerveza, como vos dijiste, estas entidades van incitando al ser a que vaya cayendo cada día más bajo. A medida que lo tienen manipulado, se pueden cobrar vidas, hasta suicidio. He conocido chicos, adolescentes, que han sido estimulados por el rock metal. Rock metal. Presten atención a sus hijos, qué música escuchan, porque el ruido, ¿sí? El ruido no es luz. La luz es aroma, es sonido, música. El ruido rompe la molécula, entonces el rock metal rompe la molécula, entonces es una baja vibración. Entonces los chicos que escuchan rock metal, ¿sí? Y que se visten de negros y presumen con cadenas y todo lo demás, están manipulados por seres oscuros. Y esos niños, en la noche, estos seres avanzan mientras duermen, ¿sí? Y van diciéndole cosas en el oído. He conocido chicos que no han podido dejar de escuchar voces que los incitan a cortarse los brazos, a cortarse las venas, en fin, a hacer muchas cosas que humanamente no podrían hacerlo. Entonces, sugerimos cuidar especialmente a nuestros niños, a los adolescentes.
a los jóvenes, ¿sí? Porque estos seres persiguen especialmente a los niños. Tuve otro caso en estos días también de un niñito de 8 años que todas las noches salía corriendo para dormir en la cama de los padres. Cuando la persona me cuenta, eh, una persona joven, este, eh, una abogada, jueza, y me dice, no sé qué le pasa, que tiene mucho miedo, digo, hay seres oscuros. Y claro, después digo, habla con tu hijo, pregúntale, en fin, que no tenga miedo, a ver qué te cuenta. Sí, veía sombras que lo perseguían o que salía de una esquina. A los 2 días que tuvimos el encuentro, la madre vio, los ángeles la despertaron y vio a la sombra que salía de una esquina del cuarto. Entonces, por eso sugerimos usar elementos sagrados, bendecir y todo lo que hemos dicho anteriormente, ¿sí? Entonces, bueno, hay muchos casos. Y lo que comenta Allan Kardec es absolutamente fidedigno. Él se ocupa mucho de todo lo que es posesiones y mediumnidad. Es decir, realmente hay entidades que se abusan de las personas, se abusan no solo etéreamente, sino físicamente, porque incitan a la persona a hacer cosas que no debe. Y también en el aspecto sexual también. Todo lo que son orgías son manifestadas por los seres oscuros. El amor es sacrosanto, es sagrado. O sea, es solamente un hombre y una mujer. Las parejas no pueden, por ejemplo, una mujer o un hombre, quien sea, no puede tener intimidad con cualquiera persona o tener intimidad con varias personas. A lo mejor tiene un novio, después tiene otro, o hacen orgías. Todas esas energías, no luz, quedan en el cuerpo de la persona. Entonces, eso alimenta a estos seres diabólicos que se nutren de estas cosas que no son buenas. Porque Dios hizo al hombre y la mujer como una pareja única, ¿sí? Como un Sí. complemento de amor, de incondicionalidad, de respeto mutuo, pero no de manipulación ni de pornografía. Todo lo que es pornografía no debe existir. Yendo también, Alcoholismo no debe existir, ¿sí? Todo lo que es yendo, adicción, ¿sí? yendo también a esto que tú me comentas sobre todo en las noches, ¿no? Y hay un astrólogo que se ha hecho muy conocido en YouTube, que se llama Robert Martínez, y que ha hablado de frente de estos parásitos, llama él, que actúan justamente cuando las personas duermen. Incluso él dice, están esperando a que tú te quedes dormido para llegar a alimentarse de ti. Lo dice así. Bueno, él es conocido porque ha contado públicamente que él hace viajes astrales y cómo en los viajes astrales se ha encontrado de frente con estos seres oscuros a los que ha tenido que enfrentar directamente. Lo cuenta él, digamos. Si alguien quiere seguir sus videos y todo, es Robert Martínez, astrólogo. Ha tenido bastante impacto en la red. ¿Qué puedes tú decir sobre eso? Sobre qué sucede al momento de dormir y si efectivamente somos parasitados al momento de descansar. Depende de cada uno. Por eso es que la tarea con la luz es muy importante. O sea, lo importante de esto, ¿sí? Es que nosotros debemos ser conscientes de nuestro poder de ser luz, ¿sí? No todos los humanos saben cuál es su origen. La gran mayoría se cree un ser humano, se cree un arquitecto, un ingeniero o un barrendero y nada más. O el tío de Pedrito, Juancito, y se identifica así, pero no sabe cuál es su esencia. Nosotros en esta realidad, por eso estamos en esta charla, ya estamos en un plano de conciencia en donde nos damos cuenta que somos seres que hemos reactivado nuestra esencia, hemos podido reconectarnos a la fuente suprema que es luz y amor, nos dimos cuenta que venimos como un prototipo, como un gen primigenio y que somos hechos a imagen y semejanza divina. Que la fuente suprema es luz y amor, o sea que somos electricidad, ¿sí? Bien, entonces, cuando nosotros asumimos el rol de ser luz y amor, imposible que estos seres puedan llegar a nosotros. Pero las personas que se manifiestan con el yo inferior, que es la personalidad, ¿sí? Que es, diríamos, lo que somos en este plano, como dijimos recién, barrendero o arquitecto o la tía de Juancito, ¿sí? Pero la esencia real es que somos luz y amor.
Entonces, cuando nos manifestamos en luz y amor, imposible que estos seres puedan llegar a nosotros porque la luz alumbra la oscuridad. ¿Cómo llegan estos seres a los sueños? Justamente por lo que acabamos de comentar, por la baja frecuencia de actitudes no luz, en cuanto a palabras, pensamientos. Supongamos que una persona quiere ser buena, todos queremos ser buenos, ¿sí? Pero no sabíamos, nadie nos enseñó cómo ser mejores, cómo accionar en lo que somos. No sabíamos que somos luz y amor, no lo sabíamos. Entonces, de pronto nos encontrábamos hablando mal del señor de enfrente, por ejemplo, sí, porque es pedante, porque estaciona el auto enfrente a mi puente, no me deja salir, porque, en fin, criticamos, juzgamos y pensamos que eso está bien, pero eso apaga moléculas. Cuando insultamos, cuando nos agraviamos, cuando nos enojamos, cuando hablamos mal, cuando tenemos miedo, cuando decimos, ay, no sé qué voy a hacer, me siento tan mal, bueno, empezamos a apagar luz. Bajamos de frecuencia, la baja de frecuencia hace que estos seres entren al campo áurico. Entonces lo que tenemos que entender en esta realidad es que no vamos a tener sueños, ni vamos a tener entes parasitarios, ni vamos a ser manipulados durante el sueño si nosotros nos protegemos y si nos damos cuenta que somos luz y amor y sabemos cómo accionar en ello. Por eso que hemos estado hablando anteriormente, ¿no? De qué es la luz, de por qué somos, de por qué la energía cuántica, en fin, de cómo tenemos que movilizarnos en nuestra esencia, ¿sí? Si el ser humano, tercera dimensión, no sabe qué es, por supuesto, antes de dormir a lo mejor ha tomado cerveza, comió comida, a lo mejor comió, qué sé yo, salame, comió un pedazo de carne con grasa, se comió un plato de pasta, no lo sé, algo que muy pesado que le hizo bajar de frecuencia. Entonces, lógicamente que va a tener sueños y va a abrir la puerta a estos seres. Entonces, por eso nosotros tenemos que cuidar lo que decimos, lo que pensamos, nuestra alimentación y la higiene de nuestro cuerpo y las caminatas al aire libre, la elongación, todo lo que hemos hablado antes, que tiene que ver para poder protegernos. Pero si nosotros estamos muy enojados y hemos tal vez discutido con alguien y nos acostamos así, tenemos baja frecuencia. Y como la gran mayoría, hablo de tercera dimensión, ¿sí? Seres que no han despertado todavía, ni se les ocurre pedir asistencia ni hacerse la señal de la cruz. La señal de la cruz indica que la luz desciende en forma vertical, nosotros somos horizontales, por ende, cuando hacemos este mudra, anclamos la luz en nuestro cuerpo, estamos protegidos. Si usamos elementos de oro, ¿sí? Como la cruz sin el Cristo doliente, estamos protegidos porque el oro es un recalibrador energético muy poderoso, científicamente regenera y restaura, ¿sí? Las moléculas que no son de la luz. Entonces, eso protege. Pero, o leer el Salmo 91 en la noche antes de dormir, o rezar 3 Padre Nuestros, en fin, siempre los códigos 3 y 9. Entonces, ¿qué ocurre? Que las personas se acuestan sin elevar su corazón, sin conectarse a la fuente suprema, que es la luz y el amor, lo que llamamos Dios, no proyectamos nada, no pedimos protección. Entonces, al no pedir protección, estos seres avanzan, ¿sí? Por nuestros malos pensamientos, por nuestras actitudes del día, por haberle deseado mal al otro, porque quiere venganza, porque esto, porque aquello, pero el ser humano en tercera dimensión no se da cuenta. Entonces, claro, ahí entran estos seres y es algo tan, ¿cómo diríamos?, tan triste cuando las personas empiezan a tener depresión, ¿sí? Que eso lo podemos comentar también, Giselita, de cómo se produce la depresión, ¿sí? Que es una toma de seres oscuros, por una baja frecuencia de la persona que nos hizo cargo de la luz y el amor, de manifestarse en plenitud con sus dones, que es lo que yo creo que estas charlas, estas informaciones van a servir para que nosotros podamos reafirmarnos en nuestra esencia y poder combatir esta dualidad, todas estas entidades que nos hacían daño, ¿sí? Y que someten a muchas personas, ¿sí? Anita, cuando tú hablas de, estábamos hablando de los sueños, ¿no? Porque me estaba acordando también de otra información que entrega Robert Martín en uno de sus videos, que él dice, muchas veces en nuestros sueños aparecen personas que son familiares, gente que para nosotros son conocidas,
pero que de alguna manera están actuando de una manera extraña o nos están generando algún tipo de sufrimiento dentro del sueño. Hay mucha gente que sueña, que llora dentro del sueño, que le pasan cosas malas, cosas angustiantes, que tiene que huir de ahí, en fin. Y dice muchas veces aparecen en el sueño personas que son conocidas para nosotros, familiares, amigos, pero en realidad dice, no son eso. Son entidades, dice, que se disfrazan de, o toman, digamos, la imagen de quienes para nosotros parecen conocidos, y se presentan ante nosotros en el sueño para provocar una situación de angustia, qué Tal sé yo, cual. que... Sí, Ujú. así es, así es. Ellos, lógicamente, son muy astutos. La astucia es su herramienta, diríamos, ¿no? De mentiras y todo eso. Entonces, se pueden ellos, como son etéreos, ¿sí? Se pueden manifestar, eh, pueden llegar a un ser humano diciendo que su mamá, supongamos que está en el mundo espiritual, pero el humano que está despierto como nosotros no se lo va a creer si esa mamá lo va a inducir a algo que no es de la luz. Capaz que si viene eh, ese ser oscuro disfrazado de mamá, le dice a la persona, sí, vos tenés que hacer algo malo para otra persona, uno se da cuenta que no puede ser nuestra mamá. Nuestra mamá no nos diría algo que le hagamos daño a alguien. O sea que el humano tiene que tener discernimiento. Entonces, por eso vuelvo a insistir, si nosotros estamos en coherencia con la luz y el amor, ellos no nos van a engañar. Pero si hay personas que no entienden este proceso que estamos transitando en este estado de conciencia, son caldo de cultivo para estos seres. Entonces se presentan como familiares y les piden hacer cosas que no son buenas. Entonces, si nos piden hacer cosas que no son buenas, tenemos que darnos cuenta que no son nuestros seres queridos. Ningún ser querido podría venir a imprimir en nosotros algo que no es luz, ¿sí? Entonces, eso lo tenemos que tener claro. A mí me gusta contar testimonios porque así la gente lo entiende mejor, ¿sí? Bueno, eh, a mí me tocó una vivencia muy increíble. Tenía en un lugar en donde yo tenía un grupo, porque mi tarea se mueve así en muchos lugares y muchas latitudes, y en cada lugar hay grupos en donde hay una persona que recibe, que yo le llamo anfitriona, ¿sí? Y que organiza al contingente cuando tengo que ir yo a dar información o hacer las tareas que tengo que hacer. Entonces, esta anfitriona era un ser maravilloso, me recibía en su casa, ¿sí? Eh, pero ella tenía una dualidad en el sentido de que amaba a los ángeles, estaba en nuestra frecuencia, pero también le gustaba irse a tirar el tarot o ir a ver que le dieran respuestas a esto o aquello. O sea, andaba buscando eh, otras alternativas, que cada cual hace lo que quiere. Yo en ningún caso me opongo, cada cual tiene su frecuencia, pero a través de esto la manipulaban, ¿sí? Estos seres, como ella estaba confundida, estos seres oscuros la manipulaban. Entonces tenía a su hija que era drogadicta y lógicamente ya le habían atravesado el campo áurico y le insistían en que se cortara las venas y bueno, era muy, muy fuerte lo que ella vivía. Bueno, entonces cuando yo tenía que ir y quedarme en su casa, este, ella tenía acoso durante la noche, ¿sí? Los seres oscuros se le presentaban y la molestaban físicamente. Entonces, ellos no querían que yo fuera a esa casa, es decir, los oscuros no querían que yo fuera, y yo no quería tener miedo, pero una vez pensé, si el Padre Pío, que es un santo maravilloso, santo, santo en la tierra, peleaba todas las noches con los oscuros, yo digo, yo soy, qué sé yo, una hormiguita viajera, y si hay muchas entidades oscuras allí, ¿qué me puede pasar? Entonces me llevé mis elementos, los cristales, todo, y dormía con todos los elementos. Nunca me pasó nada. Eh, bueno, bendecíamos la casa, liberábamos todo eso. Llegó un momento en que esta persona, la dueña de casa, que era mi amiga, dice, él no quiere recibirme más en su casa. Y a mí me sorprendió porque era muy, muy generosa. Bueno,
era un ser muy bonito, y, y entonces me cuenta, o sea, la hermana me cuenta por qué me cerraba las puertas de su casa, porque ella había visto, porque era bastante psíquica, había visto a mi esposo, que no lo conocía, lo describió perfectamente bien, parado al lado de la heladera, dice, de su hogar, y yo, al lado de su cama, que yo le decía unas cosas terribles, la manipulaba. Jamás pude haber hecho eso. En la multidimensión jamás me he movido en esos planos. Y mi esposo menos. Entonces, claro, ellos, los oscuros, lograron de que yo no fuera abrir, diríamos, ese campo energético a esa ciudad para ayudar a un montón de personas que querían tener información o de la forma en que nosotros ayudamos. Entonces ella pensó que era yo realmente la que la había visitado y que mi esposo, y realmente a mí siempre me cuenta, la gente me cuenta de cómo me ve en la multidimensión, siempre en actitudes buenas, siempre me ven vestida de blanco, en fin, un montón de cosas que me comentan, ¿sí? Pero jamás así. Entonces, evidentemente que eran los oscuros disfrazados para que yo no pudiera ir. Y ella se quedó en ese bajo astral. Yo tuve que seguir mi camino porque tampoco uno puede ir a insistir en algo que cuando una persona elige un estado de conciencia. No sé si me explico. Eso fue Sí, algo que tenemos que, ¿cómo diríamos? El que recibe esas visitas tiene que tener cuidado y darse cuenta de cuando que es un personaje ficticio y que no es realmente un ser querido que está en el mundo espiritual. Eso tiene que tener discernimiento y saber que una mamá, por ejemplo, nunca puede venir a darle temor al hijo, o que le va a ir mal, o que si no hace tal cosa le puede pasar esto o aquello, o lo induce a cosas que no deben ser. Entonces hay que tener discernimiento claro qué es lo que es el bien y qué es el mal, ¿sí? sí, Bueno, sobre lo mismo, es interesante lo que tú dices. Tú contabas de que ella trabajaba mucho con el tema de luz, pero la hija estaba pasando por una situación muy difícil. Y yo creo que ahí hay un punto, me acuerdo haberlo visto en un libro. Hay gente que lo sigue, otros que no, ¿no? Eh, eh, que, eh, que un libro de espiritualidad de Pablo Coelho, que dice que entre más sigas el camino de la luz, más dificultades vas a encontrar. En vez de uno creer que el camino de la luz es como todo fácil y, bien, ahora voy a estar iluminado, no, o sea, te llegan más obstáculos de los que tenías antes, quizás. Y sobre eso, por lo mismo te pregunto, a veces las personas cuando ya toman la decisión de trabajar en luz, resulta que, claro, tú te sientes que estás trabajando en luz, pero el ataque viene por el lado de tu hijo, viene por el lado de tu marido, viene por seres que son directamente relacionados contigo en lo efectivo. así Entonces, es, así es, sí, ahí sí. es Mm. mucho más duro, porque es muy difícil no bajar el campo áurico cuando tú ves que están atacando a tu hijo, por ejemplo. O Claro, sea, pero ahí ¿cómo? está la fortaleza, ahí está la convicción, ahí está, diríamos, el guerrero azul que llamamos nosotros, ahí está la convicción de ser luz. Entonces, imagínate, yo en mi caso más de 20 años en esta ardua tarea intensísima, ¿sí? Que incluso me ha tocado hacer exorcismos, se me han presentado en una entrevista personal, se me han presentado posesos, ¿sí? Y he tenido que hacer exorcismos, cosa que yo, nada más que por una cuestión de supervivencia, diríamos, porque yo, mi especialidad no es hacer exorcismo, pero sí tengo la capacidad de hacerlo. La persona cayó al piso cuando yo de alguna manera hice lo que tenía que hacer. Pero eh, sí, tenemos muchos ataques, pero nunca ganan. Entonces uno tiene que tener la seguridad, yo siempre digo, ¿sí? Si yo estoy conectada a Dios, como siempre lo decimos en estas charlas, que nosotros dimos un salto cuántico porque se nos reactivó el pericráneo al despejar esta zona que estaba tapada por la niebla, por nuestros pensamientos insanos, por todo lo que no hacíamos bien.
nosotros empezamos a obrar en amor, se despeja esta zona, se reactiva la glándula pineal y todo lo que es el hipotálamo, ¿sí? El timo, todo eso empieza a segregar nuevas moléculas, o sea, empieza a funcionar bien, entonces ese centro se abre y entonces fluye la luz divina por nosotros. O sea, estar sostenidos por Dios. O sea, nosotros por esta zona nos enchufamos, diríamos, a la matrix de amor que es Dios, ¿sí? Entonces, si yo estoy conectada, ¿sí? Yo soy luz, yo soy amor, me envuelvo en mi campo áurico en forma ovoide, nutriéndome de la luz divina de Dios y no permito que nada entre a mi campo áurico. Entonces, si yo soy una prolongación de Dios, no voy a tener miedo. Entonces, todo lo que me pase lo voy a resolver con valentía, con coraje, con fuerza interior. La fuerza interior es la fe que mueve montaña, es saber que yo soy prolongación de Dios. Y a mí nadie me alcanza, yo siempre digo, a mí ningún oscuro me alcanza porque no se me da la gana, porque no. Entonces tampoco le entrego a ninguno de mi familia. Y cuando me ocurre, porque ellos van seduciendo al más vulnerable, ¿sí? De nuestra familia, al más vulnerable, o sea, al que a lo mejor un adolescente que se juntó con los chicos, se puso a fumar, tomó una cerveza, un ejemplo, ahí trabajan ellos. En fin, o yo permanentemente he tenido ataques fortísimos, pero he logrado revertir, porque la confianza y la seguridad de que tengo apoyo celestial a través del Arcángel Miguel y que soy uno en Dios. Y uno se tiene que sentir uno en Dios porque somos partículas divinas. Tenemos que saber que tenemos los mismos dones, los mismos atributos de Dios, que somos hijos, hechos a imagen y semejanza. Si no entendemos eso, y si andamos en la 3D, la tridimensión, expuesta a cualquier cosa, van a venir las larvas, nos van a llenar, van a entrar en nuestros sueños, en fin, pero nosotros tenemos que aprender a cuidarnos. Por eso que estas realidades que estamos, que diríamos, entre comillas, gracias al cielo, podemos manifestarnos a través de estas redes para poder dar más información, poder ayudar a la gente que no ha leído libros, que no ha entendido, que, en fin, hay que saber cómo cuidarse, y esa es nuestra tarea, ¿sí? Ayudar a la apertura de conciencia a la luz, es decir, estar consciente de que somos luz y amor. ¿Cómo hacerlo? ¿Sí? Tenemos herramientas, que es lo que yo te sugiero, Giselita, que lo hagamos en el próximo encuentro, las herramientas alquímicas de protección, de sanación, de liberación. Pero por ahora, lo primero que tenemos que hacer es estar seguros de que somos luz y amor y tener la unidad con Dios permanente. Para eso tenemos que hablar bien, pensar bien, elongar, alimentarnos en forma sana y conectarnos con la tierra. Tomar mucha agua, ¿sí? Y si me permites, Giselita, contar de cómo nace la depresión, ¿te parece? ¿O tenés algunas otras preguntas? No, perfecto, sí, cuéntale, sí. Bien, esto es un tema muy intenso, muy largo, porque hay muchas cosas que resolver en esto, ¿no? Y cómo cuidarnos. Bien, ¿cómo empieza la depresión? La depresión, lógicamente que es una cuestión emocional. Recuerden que las emociones se manifiestan a través de los riñones, que son las aguas de nuestro cuerpo, ¿sí? Las mareas internas. Por eso que decimos que la luna manifiesta las emociones humanas, porque cada 28 días es, diríamos, la que dirige las mareas oceánicas, las aguas, ¿sí? Depende de las lunas, si es luna llena, luna creciente, las emociones varían. Bien, depende de las aguas de nuestro cuerpo, es que nuestras emociones van a hacer cambios. En tercera dimensión, seres que no han despertado, si tienen un agravio, tienen resentimiento. El resentimiento no es luz. Y están resentidos y se sienten seguros porque son soberbios. Y dicen, yo soy orgullosa, como que que eso fuera una virtud. Yo soy orgullosa, no pienso amigarme de nuevo porque mi amiga me trató mal, ejemplo. Y no, porque yo tengo orgullo. Y se cree que ese orgullo es bueno. Qué bueno ser soberbio. No, la soberbia no es luz, ¿sí? Resentimiento, odio, rencor, tristeza, tristeza. Supongamos que una parejita de novios o esposos, lo que fuere, se separa, hay uno que queda triste y entonces al tener la tristeza va apagando la luz, llora, ¿sí? Entonces, lo que son los riñones
los riñones son las aguas del cuerpo, empiezan a apagarse, ¿sí? A tener densidad, y los riñones apuntan al plexo solar, donde está el chakra de la voluntad, o sea, el motor de la voluntad. La voluntad divina está en el plexo solar, ¿sí? Regida por las emociones. Entonces la persona que empieza a tener rencor, que tiene odio, que no soporta a tal persona, que se queja todo el día, que compite, que es envidiosa, todo ese tipo de personas empieza a bajar la frecuencia y el riñón se empieza a contaminar. El riñón, cuando contamina las aguas, también pasa como cuando yo les comentaba de las formas pensantes, insanas, que después se generan egregores y larvas y entes parasitarias, ¿sí? En el riñón pasa lo mismo. Cuando uno no tiene esos pensamientos insanos y sentimientos o emociones no calificadas en luz, el agua se empieza a poner turbia. A medida que eso va creciendo, el odio en esa persona va creciendo, esto se va tomando espeso, amebas, así sucesivamente hasta que se forman gusanos. Es tan putrido eso que la persona llega a enfermar. Pero no solo eso, sino que ya ha generado tantas larvas parasitarias en esa zona que la voluntad, el chakra de la voluntad, el motor de la voluntad empieza a decaer, ¿sí? O sea, no tiene voluntad. Entonces se queda en su cuarto, no quiere salir porque tiene desgano, no tiene voluntad, no quiere hacer nada, está cansado y se queda en cama. No quiere que le abran las cortinas porque quiere la oscuridad, ¿sí? No quiere bañarse, llega un tiempo que no se quiere bañar, porque lógicamente está lleno de bichos, lleno de larvas y entes parasitarios porque se empiezan a multiplicar. Y uno entra a la habitación de ese ser que ya está depresivo, en donde hay mal olor, hay desorden, no le importa ordenar, no abre las ventanas, no quiere que le corran nada. Y entonces esa depresión, mucha gente va al médico, le dan, lógicamente, psiquiatra, le dan medicamentos, pero eh, no digo que no sea bueno ir, ¿no? Pero si la persona no acciona también, diríamos, para ayudarse y se queda en cama, así, no se baña, no tiene ganas, se pone, bueno, es horrible. Entonces empiezan las larvas a comérselo, a comer como comer, que se lo comen crudo. Entonces ahí es donde el cuarto se llena de seres maléficos, ¿sí? Y va a sentir en su cuarto ruidos, porque el ruido es una cosa y el sonido es otra. Entonces va a sentir a lo mejor golpes que crujen, o va a haber sombras, va a tener mal olor, va a tener pesadillas, se va a despertar gritando en la noche, va a haber imágenes, un montón de cosas, y estos oscuros van a bailar arriba de él como se les dé la gana. Y empiezan a decirle que se corte, hasta que muchos se cobran vidas, se suicidan. ¿Por qué hay que prestar atención a estos seres? Primero que nada, hay que sacarlo poco menos que a la arrastra al sol. Lo primero que tienen que hacer es tomar sol, mucha agua, bendecirlos, limpiar el cuarto, poner imágenes, ¿sí? Todo hay que renovar el cuarto. No les gusta que les toquen nada, es un desorden, una pestilencia. Yo creo que hay mucha gente que ustedes han visto que viven así y, y que se mueren, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado, ¿sí? El riñón es muy importante, hay que tomar mucha agua, y para eso también debemos ungirnos con aromas. Por ejemplo, el sándalo, ¿sí? Regenera las moléculas. El aroma es lo contrario a la luz. Entonces tenemos que usar aromas, bueno, hay que sacar a la persona con depresión, sacarla de ese estado, ¿no? Primero que nada, limpiar su cuarto, perfumar, airear, cambiar sábanas, en fin, todo eso. Pero ellos por ahí no lo permiten, ¿no? Se contaminan. Bueno, todo eso, y la casa se llena de larvas, de gusanos, de cucarachas. Hay personas que me han contado, y también tiene que ver esto, de estar mucho tiempo con los aparatos electromagnéticos, como teléfono, computadora, televisión, ¿sí? Todo esto hace que, por más que estemos viendo un programa, por ejemplo, de History Channel, que es todo bonito, ¿sí? Pero el sonido, los colores,
nos están decodificando. ¿Qué significa? Nos están apagando moléculas. Están haciendo que nuestra vibración baje. Las personas que son adictas a la cibernética, estos bichos empiezan a atravesarlos y empiezan a manipular al ser humano, ¿sí? Esto es muy importante, porque la gran mayoría de nosotros en este momento acciona mucho con el teléfono, con la computadora, pero hay que poner una alternancia. Cuando nosotros usamos el teléfono por cuestiones laborales, por cuestiones de servicio, tenemos que descargar, ¿no?, en la tierra, usar cristales, ¿sí?, para neutralizar las cargas densas cerca de los aparatos, ¿sí? Bueno, muchas cosas, poner flores, sonidos de Mozart, por sobremanera, frecuencias elevadas, ¿sí? Pero todo esto hace que las personas entonces a lo que iba, una persona muy allegada, siempre con la computadora, siempre, hasta las 3, 4 de la mañana, me comenta un día, ay, vi una araña enorme en la pared de mi cuarto. Y después, claro, parece ser que fue una imaginación, era una araña real, etérea. Después me dice, no, vi como un lagarto que subía por la pared. Dios, era verdad, era un lagarto etéreo, que son entes oscuros. Pero la persona, como no sabe, sigue porque fue una cosa que vio. Hay que estar alertas, ¿sí? Cuiden, por favor, a los niños. Los bebés lloran en la noche. No saben, las mamás por ahí no saben por qué. A los niños se les sugiere permanentemente, antes de dormir, bendecir el cuarto, ¿sí? Poner aromas, en lo posible flores, música de Mozart o música de New Age, y por sobremanera tener elementos angélicos en la cuna, la imagen del arcángel Miguel, ¿sí? Y poner sonido, si son bebés, rondas infantiles, ¿sí? Eso sugieren los ángeles. Y por supuesto, bendecirlos en la noche antes de dormir, hacerle la señal de la cruz en la frente. Ya sabemos que esto no solo es religioso, todas las religiones tienen la cruz. Cuando le hacemos la cruz en la frente, le sellamos el ojo psíquico en luz. Cuando hacemos esto, sellamos el ojo psíquico para que no entre nada que no sea luz. Hay muchas cosas muy sencillas que la gente no sabe por qué las hace, pero sí tienen sentido, ¿sí? Ahora nosotros vamos a ir dando muchos tips, ¿no? Esa va a ser la gracia de este ciclo, de estas charlas, que se Sí. van a ir dando tips. Vamos a ir desarrollando distintos tips para ir llevando una mejor vida, ir también limpiando nuestras casas. Vamos a tener un capítulo sobre eso, cómo limpiar nuestras casas, y por eso era tan importante este capítulo, para contar un poco a qué estamos expuestos y de qué tendríamos que defender, ¿no? Pero quizá para ir como cerrando un poco este primer episodio, ¿hay algún tips muy fácil, muy rápido y, fácil de recordar, que nos pueda llevar a un poco a protegernos permanentemente de todo lo que tú cuentas? Sobre todo, estoy pensando en que si existen todos estos espíritus oscuros o larvas, como tú cuentas, que nos pueden atacar y que lamentablemente nosotros no podemos ver, porque aquí está todo el problema. Si nosotros fuéramos capaces de verlo, nos daríamos cuenta que, oye, nos están haciendo esto y esto. O sea, ojalá pudiéramos verlo, digo, pero no, no es Sí, así. Entonces, sí, de la sí. misma manera que existen estos espíritus oscuros que pueden llegar a atacarnos, también existen espíritus buenos, ¿no? Y Sí, también totalmente. Sí, podríamos llamarlos para decirle, hey, por favor, vengan, quédense aquí en mi casa, ayúdenme a limpiar, a traer buena energía, eh, acompáñenme en este viaje difícil, acompáñenme en esta reunión que va a ser complicada, acompañen a mi hijo en el colegio para que no le pase nada. ¿Podemos también trabajar con espíritus buenos? por supuesto, claro que sí, esa es nuestra misión. Nosotros, los seres de luz ya en acción, seres de luz maravillosos como ángeles, ¿sí? Arcángeles, guías ancestrales y maestros ascendidos,
nos asisten a través de nuestro pedido de asistencia, a través de nuestra apertura. Hay gente de tercera dimensión, vuelvo a recalcar, de tercera dimensión es aquel que no ha entendido estos procesos, ¿sí? Que se cree víctima de lo que le ocurre y no sabe qué genera esta realidad. Entonces, los que estamos despiertos ya sabemos que hay seres que nos ayudan. Los ángeles son seres que están hechos para cuidarnos justamente de esta dualidad que fue implantada por seres que se disociaron del gobierno celestial. Entonces, que tienen el mismo conocimiento de la fuente suprema que es Dios, pero lo usan para el mal. Entonces, la fuente suprema eh, se manifiesta a través de los ángeles que están cercanos al ser humano, ¿sí? Para ayudarnos. Pero como no pueden intervenir en el libre albedrío, hay que pedirles. Eso por un lado. Ángeles de la guarda y arcángeles, que ya sabemos, la gran mayoría sabe que hay 7 arcángeles, hay muchos, pero hay 7 arcángeles, y los arcángeles comandan grupos y grupos y grupos de coros de ángeles, ¿sí? Y hay maestros ascendidos, que los maestros ascendidos son seres que han transitado la tierra con mucho amor, con mucha devoción, y están en planos superiores de conciencia en quinta, sexta dimensión, ¿sí? Como Padre Pío, como Saint Germain, como, ¿cómo se llama? San Benito, que muchos lo invocan. En la religión católica San Benito es exorcista, y hay una medalla, ¿sí? De San Benito que ayuda en la protección. También nosotros en otras charlas vamos a dar información de mantras, de elementos sagrados con que podemos protegernos, ¿sí? Pero bueno, entonces, eh, hay muchos seres. Algo rápido y sencillo, decís vos, pedir ayuda. Es decir, lo primero que hay que hacer es centralizar la luz. ¿Qué significa? Es como decir, la computadora está apagada, no veo nada, pero si yo me enchufo, enciendo mi luz, mi conocimiento. Entonces me enchufo y digo, yo soy luz, me enchufo, o sea, me conecto a Dios. Y yo soy amor, expando mi campo áurico, o sea, me enciendo, me manifiesto en luz. Ese es el primer paso, ¿sí? Yo soy luz, yo soy amor, lo pienso 3 veces consecutivas, en un ataque de cualquier índole que sea una agresión, ya sea una persona que nos esté insultando, ya sea una sombra que hay en la casa, ya sea un ruido, ya sea una presencia, lo que fuere. Primero me conecto a Dios para después actuar. Pido inmediatamente, ¿sí? Soy un ser de luz, ¿sí? Yo soy un ser de luz, he venido a ayudar a la concreción del plan divino. Arcángel Miguel, protégeme, asísteme. 3 veces. El Arcángel Miguel actúa inmediatamente. En lo posible, inmediatamente me envuelvo en luz azul plata. La luz azul plata es la más fuerte. Ningún oscuro va a poder alcanzarnos si estamos envueltos en esa luz, luz azul plata. Y si vemos toda la casa envuelta en luz azul plata, estos seres se desintegran, ¿sí? Pero hay que tener convicción, no tener miedo, porque el miedo es, ellos trabajan a través del miedo, entonces no hay que tener miedo, hay que fortalecerse, saber que el Arcángel Miguel nos protege inmediatamente y que tenemos ángeles que nos custodian, ¿sí? Así es que no tenemos que tener miedo, pero para eso tenemos que proveernos, diríamos, tener un espacio sano, o sea, una casa ordenada, limpia, perfumada. Ahora, por ejemplo, que empieza el mes de septiembre, los primeros días de cada mes, los 9 primeros días de cada mes, se nos sugiere, ¿sí? Los ángeles nos sugieren bendecir nuestro hogar. 9 días consecutivos, la casa queda absolutamente como un capitel de luz con mucha fuerza, y los 9 días, que es un código de manifestación. Entonces ya uno tiene como firmeza de que durante el mes va a tener protección. En caso de que por alguna razón eh, nosotros mismos, los que habitamos el hogar, a lo mejor nos peleamos, nos gritamos, nos quejamos, que eso no está bien, atraemos estas entidades y estas larvas, tenemos que volver a bendecir, ¿sí? Por eso tenemos elementos que nos van a ayudar, porque nosotros humanos caemos en el rezongo, caemos en la crítica, ¿no es cierto? Por más que por ahí queramos no hablar mal de nadie, siempre hay algo que nos molestó de alguien y que no deberíamos. Entonces hablamos mal muchas veces, hablamos mal de los demás o nos quejamos de cosas que no debemos quejarnos, porque la queja no es luz, en vez de agradecer, no nos quejamos del gobierno, de la carencia, de la inflación, de lo que fuere. O sea, es como que nos encanta y no nos damos cuenta. Todo eso nos hace mal, ¿ok? Entonces, así es simple, solamente pedir, envolvernos en luz y pedirle al Arcángel Miguel que nos proteja y está. Ahora, en casos muy difíciles, cuando vemos que las cosas se repiten, ¿sí?
por ejemplo, que hay una entidad y que no se va del lugar, mucha gente me comenta, ¿sí? Entonces se lee el Salmo 91 a viva voz, Salmo 91, 3 veces consecutivas en la mañana, 3 veces al mediodía y 3 veces en la noche. Se limpian las áreas densas. El Salmo 91 es muy, pero muy poderoso, ¿sí? Eso nos sugieren los ángeles, ¿ok? Ahora, cuando la situación se genera a través de otro, porque muchas veces, claro, son entidades, pero de pronto también es otro el que sostenidamente mantiene un ataque hacia, cuando lo estoy Ok, diciendo mucha gente lo recordará, sí, hubo un periodo en que tal persona sostenidamente me atacaba, me atacaba, me atacaba. ¿Cómo no, justamente, ahí está la respuesta, cómo reaccionar sin atacar de vuelta, sino que cómo no guardar rencor, resentimiento, rabia, nada, pero sí decir, para, o sea, detén tu ataque, por favor, y yo quiero seguir en paz mi vida. bien, mira, ¿sabes lo ¿Cómo que hay lo que hacer? resuelvo? Lo que hay que hacer, amor, a ataques que lógicamente ellos nos atacan a través de personas, evidentemente, ¿sí? O sea, así como nosotros accionamos a través de ángeles, ellos accionan a través de personas de bajo nivel vibracional, seducen a las personas para que nos ataquen. Puede ser un hijo, puede ser, como digo, el señor de enfrente, la amiga, una amiga maravillosa que de repente entró en una frecuencia y nos pelea, o en fin, cosas que a veces uno no imagina. Bueno, simplemente el kit está en que nosotros no debemos reaccionar, no se reacciona. Si nosotros estamos sostenidos en luz y sellados en nuestro campo áurico, como yo siempre digo, si algún perro te quiere morder, no puedes bajarte a pelear con el perro. O sea que si yo estoy en luz, esa persona que me está agraviando, ¿sí? Yo no le voy a contestar, yo no voy a bajar de frecuencia a ponerme en el mismo nivel de conciencia. Si la persona me está insultando, me está diciendo cosas que no debe y uno cae en eso, pero hay que mantenerse y no escuchar. Los ángeles dicen no escuches voces oscuras. La persona que te agravia, te agravia, te agravia, nosotros somos luz. Cuando uno tiene el poder, uno alumbra y neutraliza esa realidad. No contesta, acciona, no reacciona. Supongamos que yo tuviese un empleo y mi jefe me molesta todo el día porque le molesta mi luz, ¿sí? Entonces me ataca, me ataca. Un ejemplo, ¿sí? Hay personas que me cuentan esto. ¿Cómo hace esa persona? No reacciona, tiene que accionar. ¿Cómo? Manteniéndose en luz, envolviendo en luz a la persona. Si soy resultado del pensamiento, yo la envuelvo en azul plata, pido al arcángel Miguel que neutralice todo aquello que no es luz y lo hago 3 veces, lo estoy haciendo y se está desintegrando la niebla porque soy alquimista. Eso es alquimia. No entro, por más que me diga, si me dice, hágame esto de nuevo, ya lo hice bien, lo hago de nuevo, me armo de paciencia porque sé que me están ayudando y que es la única forma hasta que esa energía, esa forma pensante, ese egregor que tiene esa persona, que es el monstruo que tiene atrás, que lo está manipulando, lo desintegro, ¿sí? Y hay una oración que muy linda, que hemos manifestado a través de los ángeles, que es un mantra que dice, soy luz en ti. O sea, cuando la persona está agrediendo, en vez de contestar mentalmente, le envío este pensamiento, soy luz en ti. Eres un ser maravilloso. Te amo, te bendigo, te libero. Yo soy luz, yo soy amor. Yo soy luz, yo soy amor, yo soy luz, yo soy amor. Lo repito 3 veces, soy luz en ti. ¿Qué significa soy luz en ti? Entro a tu divinidad, no al egregor que te está manipulando. Soy luz en ti. O sea, yo no voy a responder de egregor a egregor, ¿sí? De forma pensante horrenda, yo no me voy a poner a pelear con una forma pensante, ¿cierto? Con una entidad parasitaria, con una entidad oscura. No, soy luz en ti. Entro a la esencia del ser. Soy luz en ti. Eres un ser maravilloso. ¿Por qué? Porque sos un ser hecho imagen y semejanza divina. Sos maravilloso. Soy luz en ti. Eres un ser maravilloso. Te amo. Porque somos uno. Te bendigo. Te deseo lo mejor. Te libero de todo aquello que no es luz. Y reafirmo mi esencia. Yo soy luz, yo soy amor. Yo soy luz, yo soy amor. Yo soy luz, yo soy amor. Cuando digo esto 3 veces, la persona se desintegra, se le desintegra la forma pensante y ni sabe qué me estaba diciendo, porque
Yo desintegré al egregor que lo estaba manifestando. O sea que primero tengo que entender que esa persona está manipulada por un egregor. ¿Se entiende? O sea que no reacciono, acciono en luz y amor, acciono en luz y amor, ¿sí? Y tengo el De hecho, poder, porque ya de estoy hecho, unida a Dios, ¿sí? lo que tú estás diciendo lo vamos a escribir abajo, Sí, porque sí, sí, más de alguien es lo va a real, necesitar. es O real, sea, yo lo practico todo el tiempo, yo lo practico todo el tiempo. Y esto es real, nosotros no tenemos que tener miedo. Sí, los que trabajamos en luz, como vos decís, Giselita, sí, sí hay ataques, pero nosotros tenemos la capacidad de resolverlos sin dolor, elegantemente, como decía en otra oportunidad, a mí me decían los maestros, has resuelto procesos kármicos elegantemente. Y yo decía, ¿qué será eso? Entonces, elegantemente es cuando uno resuelve y quedas bien, o sea, te pasa de lo peor, pero no te alcanza. Es decir, es como vas caminando, te das un resbalón y te caes. Y entonces te paras rápidamente que no quieres que nadie te vea. Viene alguien y te pide, ah, le pasó algo. No, no, estoy bien, te duele todo, pero seguís caminando. Lo mismo hacemos cuando pasa algo, lo resolvemos y seguimos. No nos quedamos allí, no nos quedamos lamentando, no nos quedamos que, ay, a mí me han pasado cosas increíbles y con mi esposo nos han atacado en viajes. Hemos tenido accidentes que han sido manipulados y no hemos terminado con el auto roto, con el motor andando y nosotros ilesos. 3 ataques consecutivos, pero en una ruta, 3. Bueno, y uno se da cuenta que eso está digitado por seres que nos quieren eliminar, ¿sí? He tenido muchas cosas que uno las resuelve, entonces no hay que tener miedo, ¿sí? Les cuento otro testimonio. Viajando el y, último y viaje tener antes la, de... y Sí, tener la convicción de que finalmente lo vas a resolver, ¿no? De decir, ya, sí o lo estoy sí, pasando pésimo, pero esto lo voy a resolver. O sea, claro, entrar en esa y lógica. no, hay que empoderarse, ¿sí? Hay que seguir usando las herramientas que tenemos, seguir teniendo la confianza de que esto, y lo resolvemos, lo resolvemos. Eh, Hice un viaje a Viña del Mar antes de este proceso de sanación planetaria, mi último viaje de descanso. Iba en micro, ¿sí? Iba en un micro, porque iba sola, no iba con mi esposo, ¿no? Entonces pasamos por gendarmería y siempre en Gendarmería, antes de pasar por la frontera, ¿sí? Entre Mendoza y, y Chile, ¿sí? Eh, siempre paran a los micros y suben 2 gendarmes y siempre miran a todos los pasajeros y porque si ve si hay alguien que está buscado, no sé, yo nunca le presté atención. Y ese día subieron y dijeron, Ana Palma, sí, yo. Número de documento, tal, bien, bájese, usted está pedida por no sé qué, no me acuerdo. Me hicieron bajar del micro y me fueron a interrogar, tuvimos 2 horas, me acusaban no sé de qué, en mi vida. Entonces, por supuesto, yo dije, esto es algo, o sea, yo no hice nada, ¿de qué se me está acusando? Entonces tuve 2 horas, 2 horas, el micro estuvo parado 2 horas. Llamaron a todos lados, no había ninguna señal de que yo hubiera hecho algo. Igualmente me tuvieron que exonerar, me dieron un papel firmado por el comisario, no sé quién, la autoridad máxima de Gendarmería, me absolvieron de toda culpa, de no sé qué, y pude continuar viaje. A todo esto, todo el micro suponía que yo era traficante o vaya a saber qué, porque eran no sé cuántos, en un micro de 2 pisos, cuántas personas van. Yo no le voy a ir a explicar a cada una qué es lo que me pasó, ¿sí? Pero ¿de dónde salió esa? ¿De dónde salió? De ningún lado, pero ahí estaba. Ahí estaba yo con nombre y DNI. ¿Quién lo hizo? Nadie, nadie. Después me dieron ese papel que tenía que ir a un juzgado de acá de Mendoza, fui, no encontraron nada. Así trabajan. Pero no me Es que pudieron, estuve 2 horas ahí, pero bueno, pero no pasó nada porque yo no hice nada. Entonces, tranquila, sí me enojé mucho, o sea, me enojé, dije, a mí me tienen que explicar. Y mi hermana que me esperaba en Viña después nos reíamos porque fue divertido, porque
Decían, está demorado 2 horas, tiene de retraso el micro. Oh, sí, pero parece que encontraron drogas, dice la gente. Le digo, yo era la protagonista. Es que Entonces, o sea, la calumnia muchas cosas, es, yo diría que la calumnia qué cosas. es un arma letal, ¿ah? Claro, Porque pero, cuando pero te fíjate, levantan una calumnia que tú no tienes, lo primero que buscas es defenderte, ya siembra en el entorno una desconfianza, aunque tú no hayas hecho totalmente, nada. Entonces, es terrible porque además se puede levantar una calumnia sin pruebas, pero el pero no había, daño nunca se es supo de dónde igual. vino, no tenía fuente. ¿Te das cuenta que hay uno se da cuenta que hay una digitación de ellos? Pues no había fuente física. ¿Quién? Pero estaba ahí. Entonces, ahí te das cuenta, no había, no se pudo encontrar nada, nada, nada. Y lógicamente a mí ni siquiera, no me importó que la gente pensara lo que pensara, porque uno ya se acostumbra a que, ¿cómo te diría? El yo inferior ya es como que, bueno, si ellos piensan así, no me interesa. Uno ya aprende otras cosas, ¿no? No, ya aprende a no mostrarse, pero me refiero a que hacen cosas y bueno, pero se resuelve, o sea, no hay que tener miedo, no porque estemos accionando en luz, sí nos pasan cosas, pero lo resolvemos, Gisela. Tenemos la fuerza para resolver y tenemos todas las herramientas, el poder del poder, que el único poder de resolución es el amor. La verdad es la única virtud, ¿sí? La impecabilidad. Finalmente, Anita, estamos en un tiempo que todos los maestros que uno pueda buscar en donde sea te dicen que estamos en un tiempo de cambio. O sea, no hay nadie, yo creo que se ponga a googlear medianamente algún maestro, qué sé yo, partiendo del calendario maya en adelante, que no digan que Sí, no estamos en un tiempo de cambio o en un tiempo que están pasando cosas distintas. O sea, ya, totalmente, sí, sí. hay que, Sí, entonces, sí. empiezan a suceder cosas muy distintas, como por ejemplo noticias de muchas personas que están falleciendo, noticias de muchas personas que están... yo este año he escuchado de 2 suicidios. Sí, Dios mío, sí, 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 No digo sí. que esto sea una estadística, ni estoy levantando estadísticas con esto, pero estamos en un tiempo difícil y al estar en un tiempo difícil, eh, yo sé que tú me dices que no ocupe la palabra difícil, pero bueno, no es un tiempo normal. Claro que Sí. podemos estar mucho más vulnerables a que nuestro campo áurico pueda sufrir cualquier tipo de ataque de los que tú has nombrado, ¿no? Entonces, me gustaría que tú también señalaras un poco en qué época estamos en este momento, en qué Sí, momento totalmente. estamos Sí, enfrentando este sí, momento y cómo sí, podemos seguir adelante con todo lo difícil que es, con todo lo distinto que es enfrentar esta época, sí, ¿no? sí, De sí. cambio. Verdaderamente, Giselita, este momentum se nos anticipó ya desde siempre, ¿no? Y en nuestro despertar, ya hace 20 años, se nos anticipó este momento. Pero nosotros pensábamos que iba, que no sé, viste, uno piensa que no lo va a vivir, pero es un momento, entre comillas, apocalíptico. ¿Qué significa apocalíptico? Que es el final de una era oscura, en donde la oscuridad da paso a la luz, por una cuestión astronómica, ¿sí? De designio, porque ya sabemos que el día en este planeta dura 24 horas, pero la galaxia, nuestro universo local, dura casi 26.000 años el ciclo del día y la noche, ¿sí? Entonces nosotros pasamos la era de la noche, que fueron casi 26.000 años, en donde estuvimos todos sometidos, apagados, sin saber qué somos, ni por qué, ni para qué estamos en el planeta, nos olvidamos qué somos, no teníamos los archivos activos, acásicos, estábamos desconectados, con la glándula pineal apagada, en fin. Entonces, sí o sí, estos 26.000 años de horror tocaron a su fin. Entonces la Tierra es como que quedó, digo yo, en la espiral de luz en ascensión, quedó en una puntita y en esa puntita no puede seguir esa espiral. Entonces hace un recorrido por un pasillo fotónico, ¿sí? Va por un pasillo fotónico para ingresar a una nueva espiral de luz en ascensión, que es la era del día. O sea que sí o sí entramos en la era de Aquarius, ¿sí? La era del día. Por eso es que estamos en el nuevo amanecer.
pero es algo natural, es algo cósmico, ¿sí? No tiene que ver con la creencia. Siempre doy este ejemplo: si alguien no duerme en la noche, amanece igual, al ciclo no le importa si uno lo entendió, si durmió o no. No dice, ay, no voy a amanecer porque fulanito no durmió en la noche. O sea, el cosmos en este momento, en el cosmos, en otro planeta, nuestra galaxia está amaneciendo. Entonces la Tierra sí o sí se está llenando de luz. ¿Y qué pasa? Que estamos en menos de 12 horas en ese cordoncito para llegar a esa espiral en ascensión que nos va a alumbrar en 26.000 años. Pero vamos a tener la frecuencia del Sol central Alción, del Sol de la galaxia. O sea que en vez de tener 40, en un foquito de 40, vamos a tener uno de 300. Claro, entonces al poner un ejemplo, un foco, en Chile se dice ampolleta, una ampolleta de 400, supongamos, se va a ver hasta la mínima brisna, esa motita de polvo que estaba en el piso se va a ver, es lo que está pasando. O sea que es tanta la luz que es como cuando uno levanta una piedra y salen las cucarachas, que estaban escondiditas. Bueno, ahora se empieza la luz a llegar, las inserciones fotónicas del sol central, entonces todo lo que está oscuro empieza a salir a la luz, sale lo peor de nosotros. Entonces, lógicamente que es tanta la luz que llega, ¿sí? Estamos mutando, estamos cambiando de frecuencia, o sea, nuestra electricidad, nuestras moléculas también están cambiando. Entonces, hay personas que no resisten la frecuencia y se van del planeta, ¿sí? O sea, que todo tiene un orden divino. Hay personas que de la noche a la mañana se van porque estallan, diríamos, y se van porque no sostienen esta luz, se queman, diríamos, por decir así, ¿sí? Entonces, está viendo un orden. Todo lo que no es afín va saliendo, va saliendo. Y hay compromisos álmicos en donde todas las almas que están encarnadas, algunas eligieron irse en este momento, algunas eligieron irse a través de un tsunami, otras eligieron irse a través de un incendio, no lo sé. El alma, antes de venir a la Tierra, programa qué es lo que va a vivir y cómo va a trascender, cómo se va a ir del planeta. Eso es irrefutable, o sea que acá no hay ninguna casualidad, ¿sí? Entonces, sí, estamos en un momento trascendental, diría yo, ¿sí? En donde tenemos que tener mucha fuerza y convicción de manifestarnos en plenitud, en luz, amor y vivir este tiempo con alegría, sin miedo. De eso se trata. Nosotros no sabemos si nuestra alma pidió que a lo mejor uno se va mañana, no lo sé. O puede ser que dure 30 años más en el planeta, no lo sabemos. Pero el día que vivimos lo tenemos que vivir de la mejor manera. Y si hay cosas que resolver, hay que resolverlas. O sea, uno no se puede quedar lamentándose. Otro ejemplo que me gusta dar es que cuando uno se cae a un pantano, uno no empieza a pensar por qué se cayó al pantano. ¿Y qué voy a hacer cuando salga del pantano? No, lo que uno tiene que hacer es salir. Y es lo que estamos haciendo ahora. Sí o sí tenemos que salir de este pantano. De la manera, cada uno va a tener una estrategia. ¿Sí? Nosotros tenemos acompañantes celestiales que nos ayudan. Hay otros que se ríen de esto y bueno, lo vivirán de otra manera, no lo sé. Hay gente que a lo mejor ni siquiera conoce ángeles o no tiene idea, pero sí tiene mucho amor, solidaridad, vive bien y bueno, es salvo, como dicen, ¿sí? O sea que, bueno, depende de lo que nosotros hayamos venido a hacer. Pero si tenemos duras pruebas, las tenemos que resolver y tenemos capacidad. O sea, no tenemos que lamentarnos, no tenemos que sentirnos víctimas, sino que resolver. Si me cae el pantano, lo resuelvo. ¿Sí? Eso es justamente lo que te iba a preguntar, porque se supone que nos están hablando de que estamos llegando a una era que se está terminando la oscuridad, empieza el ciclo de la luz, y uno dice que maravilloso, o sea, va a estar todo bien, pero en el día a día uno ve que la cosa está peor, o sea, que hay una amenaza permanente que está asociada al término de la salud, donde permanentemente están diciendo no te reúnas en lugares con mucha gente porque te vas a contagiar, tienes que mantener tu protección, o sea, al contrario, estamos en un tiempo en que podríamos sentirnos más atacados. Entonces, ¿cómo se explica eso? Se supone que estamos entrando al ciclo de la luz, pero estamos más atacados que antes. Me gustaría que lo Justamente, amor, pudieras... porque a más luz, la oscuridad, o sea, sale la luz para ser sanada, entonces está en nosotros. Más allá del protocolo que tenemos que seguir, que está bien, todo lo que se nos dice de cuidado y todo lo demás, tenemos que nosotros ser invulnerables físicamente, mentalmente y de palabra. O sea, estar sanos, alimentación sana,
ejercicio físico, elongación, mucha agua, porque el agua es conductora de la electricidad, por ende, si yo no tengo agua me quemo por dentro, me dan ataques de pánico, que por ahí entran los oscuritos también, ira, y de eso no es luz, ¿por qué? Porque me quemo por dentro. Es el tanque de agua, es nuestros riñones, y conduce la electricidad como el automóvil. Entonces nosotros tenemos todo un circuito electrónico que se llama los canales K, que es lo que nos sostiene energéticamente en este plano. Los canales K son los circuitos electrónicos, por eso es que nosotros se nos pide girar 32 veces de izquierda a derecha, ¿sí? Despacito, 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 32 veces, para agilizar los 4 cuerpos que son físico, espiritual, mental, emocional, ¿sí? Entonces los canales K, una vez que son 16 pares de canales K, si nosotros tomamos mucha agua y giramos, nosotros vamos a tener, vamos a estar como en un tubo de luz y ningún virus ni nada va a venir si uno mantiene una frecuencia alta. Cuando uno baja de frecuencia y tiene miedo, con mayor razón está propenso a todo lo que está aconteciendo alrededor, ¿sí? Entonces tenemos que cuidarnos de las dos maneras, ¿sí? Pero también accionar en pos de la luz y de nuestros dones y de nuestras capacidades, ¿sí? Perfecto. ¿Okay? Bueno, yo creo que, bueno, nos vamos a seguir extendiendo, por eso esto lo vamos a pasar en capítulos, e incluso está la idea de ir también hablando de los rayos, porque los rayos también nos pueden proteger. Buenísimo, bueno. Claro, y ahí tú nos puedes contar toda la información que tienes, porque cada rayo viene con un arcángel y de eso tú sabes mucho. Así Buenísimo. que la Bueno, idea es como contaba, ¿no? Seguir en los tips que puedan ayudar a las personas en el día a día y a pasar este tiempo. Vamos a dejar la oración que dijiste acá abajo, está muy buena. sí, Y bueno, sí, sí, nada, y es efectiva. Siempre recuerden 3 veces, hay que repetir todo, ¿sí? Para que se ancle, soy ¿sí? luz en ti. Eso está muy bueno. Soy luz en ti. Eres un ser maravilloso. Te amo, te bendigo, te libero. Yo soy luz, yo soy amor, yo soy luz, yo soy amor, yo soy luz, yo soy amor. Y lo Bien, repetimos 3 veces. Y si bien. sigue, lo volvemos a repetir 3 veces. Y así, es impresionante cómo la persona se deshace. Deshace la forma pensante oscura de ganas de molestar, porque hay seres, lógicamente, que manipulan a los humanos para molestar. Entonces, uno tiene que tener la habilidad que no siempre estamos en una frecuencia alfa, porque uno mismo, de pronto, si te agravian, uno se siente mal, porque somos humanos. Entonces, a veces uno responde, cosa que no debería, ¿sí? A decir, bueno, ¿por qué me trataste en forma peyorativa si yo no te juzgo a vos? Y no tengo que decir nada. Tengo que obviar esa realidad. Pero uno cae, ¿te das cuenta? Bueno, Hasta los que estamos 20 años en esta tarea, ¿o no? Es así, ¿sí? bueno. Bueno, Claro. Anita, muchas gracias Bueno, mi y cielo. ya Gracias a vamos a todos. continuar. Gracias por tu tiempo y todo. Gracias a vos por esta disponibilidad y este amor que pones en todas las cosas. Y gracias a todos los que vean esto, ¿no? Espero que sirva, ¿no? Para poder protegernos, ser cada día mejor. Así que, bueno, muchísimas gracias. Tengan Gracias lindos días, protegidos. Ok. por el seguido.